Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Queremos agradecer a Dios Todopoderoso por darnos nuevamente la oportunidad de estar delante de su presencia y delante de ustedes, ahí en su casa, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que usted nos sintoniza a través del canal 46. Queremos agradecerle por esta oportunidad que nos confieren para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Qué bonito es poder tener acceso a la palabra de Dios, que es la palabra verdadera, que es la palabra que le da esperanza al ser humano. Es una palabra tan preciosa que está sobre los cielos, sobre la tierra. La misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Es decir, que no pierde valor, no pierde certeza. La palabra del Señor es para nosotros debería ser nuestra base para todo lo que nosotros hacemos en esta vida, en esta tierra. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero en esta preciosa mañana pedirles que si nos acompañan a orar en esta hora, y que sea su gracia, que sea su Espíritu Santo ministrando nuestros corazones y ministrando nuestras vidas. ¿De acuerdo? Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa mañana te agradecemos por darnos nuevamente esta oportunidad, por darnos este día hermoso, Señor, en el que podemos, oh Dios, levantar nuestra mirada al cielo y saber que hay un Señor, hay un Dios que puede socorrernos, que puede ayudarnos, que puede darnos su bendición en esta hora del día. Así que, Padre, por eso estamos en esta hora orando y suplicando tu ayuda. Gracias porque podemos, Señor, podemos correr a ti, como dice la Biblia, a ti correrá el justo y bendecido será. Qué hermoso es eso. Así que, Padre, gracias por esta bendición. Te ruego que bendigas a cada persona que está ahí, Señor, en su hogar, en su casa, en su negocio, Señor amado, ahí donde puede estar siendo ministrado por esta señal de televisión y por esta palabra que tú has preparado hoy para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos esta mañana para poder compartir con todos nuestros hermanos y amigos este tiempo hermoso. En tus manos lo dejamos, esperando, Señor, que tú seas quien bendigas a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias nuevamente por dedicar estos tiempos, estos minutos para ser bendecidos por la palabra del Señor. Esta palabra que voy a compartirle este día, estoy plenamente seguro que va a ser una palabra de mucha bendición y edificación a cada uno de ustedes. Quisiera esta mañana, para entrar de una vez, hablar un poco sobre el poder de la oración. Sí, el poder de la oración. Ese será el tema de esta reflexión de esta mañana, porque reconocemos nosotros que, por supuesto, necesitamos la guianza, necesitamos la dirección correcta para poder nosotros caminar en el sentido correcto. Y esta palabra es la palabra que le da equilibrio al ser humano. Cuando el ser humano la toma en cuenta, la considera como esa palabra que debe ir delante de él. Yo creo que en este sentido tenía razón el salmista David cuando decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así consideraba David esa palabra bendita que lo guiaba a través del Espíritu Santo de Dios. Así que esta es la palabra que voy a compartir con ustedes hoy, y dije quiero hablar un poquito acerca del poder de la oración. Y mire cómo le voy a demostrar a usted que la oración tiene poder, que la oración es más que una súplica, es más que un ruego, es más que simplemente bla bla, como dicen algunos. No, la oración tiene poder.
una persona que tiene ya la investidura de Dios a través de su salvación, a través de su entrega a Cristo, a través de su entrega a Dios, a través de su reconocimiento espiritual, y se ha acercado a Dios, y Dios lo ha adoptado como hijo, Dios también le ha dado su Espíritu Santo, y le ha dado su palabra, y le ha dado su autoridad. Entonces esa persona, cuando ora, puede hacer que cosas sucedan extraordinariamente. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de los milagros? Pues debo decirle, los milagros son verdaderos. ¿Usted ha oído hablar de los prodigios? Los prodigios son verdaderos. ¿Usted ha oído hablar de personas que hacen cosas extraordinarias en Dios? Pues debo decirle que la oración es un medio por el cual nosotros los cristianos podemos hacer cosas grandes, cosas hermosas para Dios y para aquellos por los cuales nosotros oramos. Esta mañana yo quiero llevarlo a la Biblia, a un hecho que a lo mejor usted ya lo conoce. Por cierto, es un hecho de los apóstoles. Los apóstoles eran aquellos que habían decidido seguir a Jesucristo, caminar con Él, claro, por un llamamiento, porque Él los había llamado para ser sus discípulos, y al final les dio la categoría de apóstoles. Pero vea usted cómo estos hombres tenían esa investidura que les daba poder. Cuando ellos decían a orar, hermano, ellos tenían la certeza que lo que pedían será hecho. Y así era, eso era normal era lo más natural para ellos. Y es más, debería ser lo natural para cada hijo de Dios en este tiempo, ¿no? Debería serlo. Pero lamentablemente hoy de lo que menos se habla, de lo que menos se practica en la iglesia es la oración. Lamentablemente debo decirlo, con la excepción de algunos, y perdónenme si los metí a todos en el mismo, pero saben, hay un buen porcentaje de la iglesia del Señor que ha olvidado este asunto de la oración, y por lo tanto esa parte del cristianismo es una parte muy débil, muy vulnerable, muy escasa en ver aquellos prodigios que Dios es capaz de hacer con los suyos. Empero hay una iglesia que, cuando nosotros la leemos en la Biblia, una iglesia que en sus comienzos entendió el poder que había en estos asuntos espirituales, como la oración, como el vivir en el Espíritu, como el andar en el Espíritu. Entonces esa gente vivía de esa manera, y de esa manera actuaba, y de esa manera se conducía, y de esa manera hacía lo que tenía que hacer en Dios, y entonces Dios obviamente lo respaldaba. Ese es el caso de aquellos apóstoles que caminaron con el Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y mire qué importante es esto. Yo quiero que leamos en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 3 de Hechos. Usted se va a dar cuenta conmigo que aquí hay un hecho trascendental, pienso, para darnos testimonio a nosotros que una iglesia que ora tiene poder, que un cristiano que ora tiene poder, que un ministro de Dios que ora tiene poder para hacer lo que quiera hacer en Dios. Lo que quiera hacer en Dios, no hay límite. Un hombre lleno del poder de Dios y la oración, del poder de la oración, ese hombre puede hacer que cosas sucedan y que cosas cambien, como pasó en este caso. Mire lo que dice la Escritura. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 3, y leamos por favor este capítulo, y usted va a ver lo que relata. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mire qué importante esto. ¿A qué hora subieron? A la hora novena. Era como a eso de las 3 de la tarde cuando Pedro y Juan subían al templo para orar, porque era el tiempo de oración. Oh, qué bonito, ¿verdad? Ojalá y todos los cristianos fuésemos así, hermanos, que cuando hay tiempos de oración en los templos, ahora bien, en este momento no estamos frecuentando todavía los templos, unos que otros ya se abrieron, pero cuando esto está a las posibilidades de nosotros, qué bonito sería que todos los cristianos fuéramos como Pedro y Juan, ¿verdad? Que a los tiempos de oración no podían faltar, ellos no podían dejar de ir a orar, y dice que era a las 3 de la tarde la hora que subían a orar al templo.
todos los cristianos iban al templo a orar. Era su tiempo para estar con su Señor en oración. Y mire lo que pasa con aquellos que viven una vida de oración, que viven lleno de oración. ¿Qué es lo que pasa? Mire lo que sucede aquí en este pasaje. Y en el verso 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Mire qué bonito. Dice que traían a este hombre, que este era un hombre cojo de nacimiento, y lo traían sus parientes al templo, a la puerta del templo, un templo grande que se llamaba La Hermosa. Y mire que estando ahí ese hombre lo ponían en la puerta de la entrada para que de ese hombre pudiese tener limosna de los que entraban al tiempo de la oración. Y eso lo hicieron con frecuencia. Se lo adelanto, lo hicieron por 38 años, porque era la edad que este capítulo nos da de ese hombre, 38 años de estar en esa situación. Y me imagino que por ahí andaba el tiempo en que lo traían para ponerlo a pedir limosnas en ese lugar. Pero mire lo que sucede. En el siguiente verso, que es el verso 3, dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Oiga lo que dice esto. Luego dice el verso 4: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Oiga lo que dice: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Oiga, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y oiga esto: andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Qué cosa más extraordinaria. Mire, esta historia, bueno, esto es un hecho real realmente que sucedió allí. Tiene para nosotros diferentes lecciones de vida como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, como servidores de una iglesia, como ministros a un alto rango en el Señor por su gracia y misericordia. Él puede darnos aquí diferentes enseñanzas a nosotros de lo que puede suceder en la vida de una persona o de personas que viven una vida llena de oración. Mis amados hermanos, yo esta preciosa mañana no pretendo poner en usted una cosa así como tan súper. No, esto es natural. Esto debería ser natural para cada creyente, el saber que a través de la oración él puede adquirir de parte de Dios una autoridad especial, un poder especial para hacer aquellas cosas que son naturales en el reino y que son naturales en la vida de una iglesia correcta, el poder hacer milagros, el poder hacer prodigios, sanidades, como en este caso, y entonces de eso se trata. Ahora, mire qué hermoso es esto. Pedro y Juan, ambos eran discípulos del Señor, eran apóstoles del Señor. Y como apóstoles, ellos tenían una vida de oración plena en Dios. Ellos sabían ya a esa altura de ministros, sabían ellos, o más bien vivían ellos,
una vida de oración. Así que ir al templo era parte de su privilegio, pero también era parte de su quehacer en la vida cristiana. Y por supuesto, la oración ahora se vuelve parte de nosotros si es que hemos entendido esa parte, valga la redundancia, en la que nosotros podemos vivir diariamente. La oración, mis amados hermanos, tiene poder, pero la oración es aquella que ya se hizo parte de nosotros de tal manera que vivimos en ella, que tenemos una relación con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo. A través de la oración nosotros tenemos una comunión clara con Él. Esa es la oración que en un momento a nosotros nos va a autorizar, nos va a potenciar para que nosotros podamos llegar a hacer cosas extraordinarias en esta vida, en esta tierra donde estamos ahora, como Pedro y Juan. Mire que ellos subían al templo y entonces dice que traían a un hombre que estaba enfermo y que lo ponían a pedir ahí en la puerta. Y cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, se les quedó viendo y extendió su mano para pedir una limosna. Pero entonces dice claramente que Pedro y Juan fijaron los ojos en él y fijamente le dijeron ellos: míranos, míranos. Y cuando el cojo se quedó prendido, mirando a Pedro y a Juan, entonces Pedro abre su boca y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga, qué interesante esto. Yo no sé, pudiera ser que tal vez algunos pensarían que el apóstol es un acabado, ¿verdad? Que no tenía oro, no tenía plata, no tenía unas monedas para darle ahí. Algunos podrían pensar que él era, como dicen en El Salvador, era codo. Y en mi país dicen era cuña, era mezquino, pero yo no le doy lugar a ninguna de esas cosas. Lo que yo pienso es que el apóstol Pedro sabía que estaba ante la oportunidad de demostrarle a ese hombre que ellos habían adquirido ahora algo que era mucho más valioso que el oro y la plata, algo que era mucho más valioso que el dinero. Y ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración, porque ellos iban a la hora de la oración. Ellos vivían una vida de oración. ¿Y sabe qué dice Pedro? Entonces, fijando los ojos en ellos, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y luego le suelta aquel rema y le dice: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que lo tomaron por la mano y se reincorporó. Hermanos amados, en el contexto dice que ese hombre tenía problemas en sus rodillas. Y yo, en mi país llamamos a eso, era un tullido de primera, ¿no? Estaba tullido desde su nacimiento. Como andan algunos ahí mero enclenques, tullidos, ¿verdad? Que no pueden hacer nada. Pero así le pasaba a este hombre. Dice que estaba tullido de sus huesos. ¿Y sabe qué pasó? Cuando aquel hombre le suelta esa palabra y le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y luego dice, le tomaron de la mano. Y ese hombre, hermano, dice que se incorporó. Yo me imagino, hermanos, esa tronazón de huesos ahí y esas coyunturas y esos tendones ahí tomando fuerza. Les estaba cayendo el poder de la oración que andaba en la vida de esos hombres, y empieza todo ese cuerpo a tomar forma y a accionar de tal manera que el poder de Jesucristo había entrado en él a través de la palabra de aquellos hombres. Y mire que dice la Escritura que cuando ese hombre se incorporó, cuando esos huesos se alinearon con Dios, se alinearon a la palabra que habían oído, ¿sabe qué pasó? Esos huesos, comenzó ese hombre a saltar, comenzó ese hombre a danzar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Comenzó a alabar a Dios. ¿Y qué es lo primero que sucede? Es lo primero que pasa cuando una persona que ha sido inservible, cuando una persona ha estado emproblemado y ahora tiene la oportunidad de experimentar el poder de Jesucristo de Nazaret, lo primero que va a hacer es que va a entrar en él vida. Y cuando entra vida, entra alegría. Cuando entra vida, entra gozo. Cuando entra la vida del Hijo de Dios en un pecador, entonces el pecador
adorador lo primero que quiere hacer es alabar a Dios, es llorar de alegría, ¿no es cierto? Algunas personas, cuando he orado por ellas y cuando reciben el milagro, ¿sabe qué es lo primero que veo yo? Que empiezan a llorar, comienzan a llorar, y hay como un quebrantamiento en la presencia de Dios, porque un milagro ha sucedido, por el poder de la oración. Y yo he visto cantidad de veces, mis amados hermanos, para la gloria de Dios lo digo, yo he visto gente levantarse de su lecho, levantarse de su cama, yo he visto gente levantarse de su silla, yo he visto gente, mis amados hermanos, abandonar las muletas y salir caminando, y lo primero que hacen es que les ve una expresión de alegría, una expresión de alabanza. En este caso, dice la Biblia que este hombre, óigame hermano, comenzó a saltar, comenzó a danzar con toda su fuerza y alabar a Dios por lo que le había sucedido. Ay, 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 ay. Bendito sea su nombre. Ojalá y ese poder entre en ti este día. Ojalá y ese poder te haga sentir lo que nunca has sentido en este tiempo. Y que si estás enfermo, ese mismo poder caiga sobre ti ahora mismo y te levantes de esa situación en que te encuentras, porque hay poder en la sangre de Jesús. Cuando el nombre de Jesús es mencionado, aquel hombre se levanta con todas las fuerzas y comienza a alabar a Dios. Y mire qué importante, cuando aquella gente que va al templo a orar ven a aquel hombre saltando adelante, algunos lo reconocen y dicen: ¿y no era el cojo? Y yo digo, como en Honduras así hablamos, ¿y no era el tullido aquel que estaba ahí en el templo, que no podía mover los cutucos? Entonces se levanta ahora y comienza a alabar a Dios, comienza a exaltarlo con danza, con alabanza, con alegría. Yo me imagino todo lo que ese hombre decía ahí. Gloria a Dios por esta palabra, mis amados hermanos. Yo quiero bendecirles y decirles que vale la pena tener una vida de oración. Pruébalo a tener una vida de oración plena, y tú vas a ver milagros extraordinarios en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en lo que haces, en lo que digas. Verás la gloria de Dios. Prueba a tener una vida plena en oración y lo sabrás. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo hermoso. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús y nos vemos mañana. A la misma hora, 11 de la mañana, estaremos para seguir ministrando tu corazón con esta escritura. Que Dios te bendiga. Amén y amén.